Gloria a Dios. Jueces capítulo 16 y verso 23. Gloria a Dios, lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestros enemigos y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Gloria al Señor. Le hemos puesto un tema y es: aleluya, no te descuides de tu salvación. Aleluya. Haga una oración conmigo al Señor, aleluya, en esta hora. Padre bueno, Padre celestial, estamos delante de su presencia en esta hora, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos venido necesitados, Padre. Ahora pedimos, Señor, que nos envíe su palabra, Señor, conforme a su voluntad, Dios mío. Deme, Dios mío, sabiduría, iluminación, Dios mío. Deme, Dios mío, lo que debo hablar en esta hora, Señor. Aleluya, quite todo prejuicio de mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Le pedimos que lleve cautivo todo pensamiento, Señor, que se revela, que se enaltece en contra de su palabra, Señor. Toda posición espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda oposición lo reprendemos por el poder que hay en usted, mi Cristo, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Llena este pueblo de su presencia, dele, Dios mío, fortaleza, llénelos con su poder, sáneles, levánteles, edifíquelos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que usted lo hizo ya. Gracias, Padre, que usted lo hizo ya. Gracias, Dios mío, aleluya. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Tema: no te descuides de tu salvación. Aleluya. Hermano, hemos leído esta parte de una historia que se encuentra en el libro de los Jueces. En ese tiempo, hermano, Israel no tenía reyes y Dios tenía que levantar hombres para que tomaran, aleluya, poder en cierto tiempo. La Biblia nos habla de la historia de Sansón, aleluya, que en esos tiempos el pueblo de Israel no tenía rey. Y también dice que se habían apartado, aleluya, de la obediencia que Dios demandaba para él. Entonces el pueblo estaba en sufrimiento, estaba, aleluya, haciendo lo malo delante de Dios. Y además de eso, sus enemigos, los filisteos, aleluya, ellos estaban encima de ellos. Podríamos decir, tenían control sobre ellos. La palabra de Dios dice que Dios, aleluya, viendo eso, siempre Dios tiene, aleluya, un libertador. Alabada sea la gloria de Dios. Porque Dios siempre, hermano, va a tener misericordia del hombre, aleluya, y de la mujer, aleluya. Para que no haya excusa así de que Dios no los ha hablado antes la palabra de Dios. Cuando Dios vio esta situación, la Biblia dice que un hombre llamado Manoa y su mujer, el ángel de Jehová se le apareció a su mujer, aleluya, y le dijo que a esta mujer que era estéril, que no podía dar a luz, siempre de estas mujeres que no pueden dar a luz, que son estériles en la Biblia, hermano, vemos que Dios siempre ha levantado grandes hombres. Vemos que Dios siempre ha obrado sobre lo natural, aleluya, para que la gente vea, aleluya, que lo que el hombre no puede hacerlo, Dios sí puede. Bendito el Cordero de gloria en esta noche, aleluya.
Viendo la situación del pueblo, aleluya, Dios decidió, aleluya, hablarle a aquella mujer y le dijo que iba a tener un hijo, el cual iba a ser nazareo desde nacimiento. Es decir, un hombre entregado, devoto a Dios desde su nacimiento. Estos nazareos, hermano, era cuando un hombre disponía a hacer voto a Dios, aleluya, con promesa al Señor que le iba a servir. El cual en el libro de Números, ahí se nos dice de que estos que eran así, hermano, no tenían que tomar nada de la vid, aleluya, tenían que guardarse totalmente para Dios, aleluya. Lo cual iba a ser este varón, aleluya, este jovencito. El ángel de Jehová le habló a aquella mujer, aleluya, y esta mujer le contó a su esposo Manoah. Manoah, al ver esto, hermano, aleluya, él dice que rápidamente oró a Dios y le pidió, aleluya, como quería verlo, él quería saber también. Dios contestó la oración, aleluya, y Dios se manifestó nuevamente. Alabada sea la gloria de Dios, aleluya. Porque nuestro Dios, hermano, habla. Nuestro Dios tiene boca, aleluya. Nuestro Dios tiene oídos, bendito el Señor. Y cuando nosotros oramos a Él, Él oye la oración que usted le haga, el Señor se la va a oír. Bendito sea el Cordero de Gloria. Dios no mandó a aquel joven ni aquella respuesta en necesidad de solo una familia, sino de un pueblo entero, aleluya, que estaba persuadido por el enemigo. Alabado sea el Cordero de Gloria. Manoah le dice, aleluya, cuando ha oído todo lo que el Señor le mandó, que iban a guardarse, que a aquel niño no le iban a quitar la cabellera porque era nazareo, aleluya. Cuando ellos le oyeron todo lo que Dios les mandó, Él les dijo, dime cuál es tu nombre, aleluya, para que cuando se cumpla lo que tú has dicho, aleluya, en este niño, nosotros, aleluya, le demos honra, bendito el Cordero de Gloria. Mire la fe de este hombre también, hermano, aleluya. Porque Dios se mueve donde hay fe, aleluya. Este hombre Dios le acababa de decir y este hombre ya creía que Dios lo había cumplido, aleluya. Igualito que nosotros, hermano, cuando le pedimos algo a Dios conforme a la palabra, hermano, aleluya. Por eso es que la Biblia dice que el que clama, aleluya, no dude, bendito el Señor. El ángel le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Este era, hermano, completamente Dios, aleluya. Porque después Manoah dijo, aleluya, vamos a morir porque a Dios hemos visto, bendito el Cordero de Gloria. Dios, hermano, siempre quiere que el hombre, aleluya, le obedezca. Siempre quiere que el hombre se rija en los mandamientos que le ha dejado en su palabra. Que le busquen, aleluya, porque cuando el hombre no obedece la voz de Dios, viene ruina nuestra vida, hermano, aleluya. Cuando nosotros no caminamos, nosotros que tenemos el evangelio, nosotros que tenemos la palabra, nosotros que oímos la palabra diariamente, seguidamente, nosotros, hermanos, tenemos más demanda de obedecer esta palabra de Dios, aleluya, porque no lo vamos a pasar por alto decir que no nos advirtieron, que no oímos la palabra de Dios, aleluya. La Biblia dice que este muchacho creció y Dios tenía un propósito grande con él, al igual que nosotros. Dios nos llamó, aleluya, a este redil del evangelio. Dios le llamó a usted, Dios lo llamó a usted y Dios me llamó a mí, aleluya, con un propósito, aleluya. De una manera u otra nosotros vamos a ser de bendición para otras personas. De una manera u otra nosotros un día le vamos a dar el mensaje a alguien. Un día nosotros, aleluya, le vamos a hablar la palabra a alguien, porque ese es el propósito de nosotros, aleluya. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No ve cómo cada uno de nosotros, hermanos, trabajamos en esta obra, en esta viña que el Señor nos ha permitido estar. Unos cantan, otros dirigen, otros, aleluya, en el ministerio de la alabanza, otros predican, aleluya, y otros hacen diversas cosas, hermano, pero todo es para la gloria de Dios, aleluya. Y Dios los tiene en sillas de honra, porque Dios además de eso los ha limpiado, los ha sacado el pecado, los ha limpiado con su sangre, nos ha hecho salvos, dije la palabra de Dios. Pero tenemos que obedecer al Señor. Tenemos, hermano, el hombre tiene que obedecer a Dios. El hombre que viene a Cristo tiene que obedecerle, porque ya no se ciñe él como él quiere, sino que es Dios que lo ciñe al hombre, bendito el Cordero de Gloria. Cuando este Sansón, hermano, creció, dice que Dios lo empezó a utilizar para que encontrara ocasión contra los filisteos. Desde que este hombre ya llegó a la edad que debía llegar, donde Dios lo iba a usar, hermano. También cuando Dios dice que Dios, aleluya, él le puso en el propósito de que se fue a una ciudad que se llamaba Timnat, donde vio una muchacha, aleluya, que esta muchacha era de los filisteos. Él les dice a sus padres, yo quiero a esa joven porque esa me gusta. Y los padres le dijeron, no hay muchachas entre tu pueblo de estas que sí creen en Dios, aleluya.
Usted ve que los jóvenes de ahora, hermano, solo de afuera, miren, de esas que andan peladas allá afuera. Sí. No, el hombre de Dios, el joven que está joven, que aleluya, que ama al Señor, él no tiene que fijarse en una de esas de afuera, tiene que pedirle a Dios dirección y buscar una mujer que sea temerosa de Dios también. Pero Sansón iba, hermano, con unos instintos de la carne terribles hacia las filisteas, alabado sea Dios. Pero esto dice la Biblia que venía de Dios, porque Dios quería vengar todo lo que le habían hecho a su pueblo, aleluya. Es que los que somos del pueblo de Dios, hermano, nosotros tenemos victoria cuando somos obedientes. Pero cuando somos desobedientes, esos mismos enemigos, esas mismas cosas, aleluya, que usted tal vez no quiera, aleluya, esas mismas cosas Dios utiliza para azotarnos a nosotros, alabado sea Dios. Por eso los filisteos estaban ahí. Pero cuando Sansón dice que le dijo a sus padres, llegaron y hicieron todo, aleluya, se la dieron la muchacha, aleluya, empezó a mover, aleluya, Dios cómo iba a tener que hacer las cosas aquel joven. Después de unos enigmas que habló con unos amigos ahí, aleluya, dice que aquella mujer lo traicionó porque aquella mujer le rogó, aleluya, que le contara aquel enigma y empezó la lucha con los filisteos, hermano, alabada sea la gloria de Dios. Esta historia es triste, esta historia, hermano, ¿sabe por qué? Porque habla de un hombre que Dios quería usar y usó grandemente. Y después vemos cómo el enemigo se reía. Después vemos cómo el enemigo incluso hasta los ojos le sacó. Alabada sea la gloria de Dios. Por eso yo le puse el tema, no te descuides, aleluya, de la salvación que tenemos. Porque así como estos enemigos, aleluya, cuando Sansón empezó, aleluya, a vengarse y empezó Dios a usarlo, aleluya, así mismo también el diablo cuando mira que el hombre de Dios, la mujer de Dios está firme en una iglesia, aunque no predique, aunque tal vez no tenga privilegios, pero cuando lo mira ferviente en la oración, cuando lo mira fiel a los mandatos de Dios en su palabra, el enemigo empieza a vigilarlo, el enemigo empieza a ver dónde lo puede hacer caer, el enemigo empieza a ver dónde le puede sacar la vista espiritual que tiene, aleluya. Por eso no hay que perder, hermano, este gozo. Por eso no hay que perderlo de la palabra de Dios. No hay que perderlo de buscar la palabra siempre para estar firmes en este evangelio, aleluya. Porque esto es de muerte o vida. Mi alma adora la gloria de Dios. Esto es de muerte a vida, hermano. Esto es de muerte o vida. Por eso es que andan muchos cristianos caminando muertos en vida, hermano. Andan chocos, no saben cuál es el destino de ellos. No saben cuál es lo que deben buscar. No saben cuál es lo que Dios los ha mandado en el evangelio. La Biblia dice que cada cosa que Sansón hizo, lo hizo porque el Espíritu de Jehová venía sobre él. Dice que cuando iban al camino a este lugar con sus padres, se le apareció un león que le salió al encuentro. Y él, como que si fuera un cabrito, dice, tierno, lo agarró y lo degolló, le abrió la boca, hermano. Un hombre normal nunca haría eso. Si esos animales tienen tremenda fuerza en los dientes, en la boca, dicen que la presión de esos animales es como que si dos carros de unas 2 toneladas cayeran juntas a la misma vez. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, dice la palabra de Dios. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre los hombres que Dios levantó, hicieron grandes maravillas, hicieron grandes cosas, y no era por la fuerza del hombre, no era por la inteligencia del hombre, es por el poder que Dios obra a través de los hombres y las mujeres que se disponen a obedecerle y a vivir para él. Aleluya. David, cuando se amparó frente de aquel gigante, la Biblia dice que este hombre no temió decir, aleluya, que le iba a vencer, porque iba en nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya. Alabado sea el Cordero de Gloria. Es que cuando el Espíritu de Dios, no, hermano, está sobre nuestra vida, usted y yo tenemos autoridad para pararnos firmes en cualquier camino, en cualquier lugar, y pararlos con la frente en alto, porque el poder de Dios nos respalda. Alabado sea el Señor. Pero cuando el Espíritu de Dios se aparta de un hombre y de una mujer, qué triste es, hermano. Qué triste es. Cualquier cosita lo bota, cualquier cosita lo pone a dudar del evangelio, cualquier cosita lo retira de la obra que Dios lo ha puesto a hacer. Y viene la cobardía y dice, yo no puedo. Y dice, que yo no puedo hacer esto, es que yo no soy nadie inteligente. Y empieza a poner excusas el hombre. Pero cuando usted tiene el poder de Dios y cree en las promesas del Señor, usted dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta prueba está tremenda, pero yo tengo a Cristo y yo estoy completo en Él. Él me ha dado poder para avanzar, aleluya. La Biblia dice que Él nos ha dado poder para pisotear escorpiones, serpientes. Alabada sea la gloria de Dios. Si comieren cosas mortíferas, dice, no les hará daño. Esto es poder del Señor, aleluya. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Bendito el Cordero de Gloria, hermano. Y eso debe estar en la obra del Señor también, en la iglesia del Señor.
Porque una iglesia donde no hay Espíritu de Dios, hermano, se vuelve una mortandad completa, ¿no? Porque entonces el hombre empieza a meter sus propias cosas y apartan a Dios. La Biblia dice que Sansón, hermano, era un hombre que tenía una tremenda fuerza y era porque Dios venía sobre la vida de él. A medida que este hombre pasaba el tiempo, dice que los filisteos le vieron como un enemigo que debían destruir y empezaron, aleluya, a buscar su debilidad, empezaron a buscar la manera de hacerlo caer, aleluya. Pero como el hombre, hermano, como que uno en veces, hermano, cuando canta unos coros o cuando está aquí, uno se siente bien con autoridad, alabada sea la gloria de Dios. El problema es cuando uno ya está por allá aparte y se siente un poco solo y aquí no me mira nadie. En veces el hombre, aleluya, pierde eso que sentía cuando estaba en la obra de Dios y se le olvidó la unción y la autoridad que tenía en la iglesia. Entonces el enemigo está acechando como león rugiente, como dice la palabra de Dios, para que el hombre caiga, para que el hombre pierda ese gozo que tuvo en la obra de Dios. Y el otro domingo que viene lo vemos que viene decaído, viene triste, aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo le ha ganado ventaja, alabada sea la gloria de Dios. Por eso, hermano, esta salvación tenemos que cuidarla. Esta unción que Dios nos ha dado, aleluya, para poder adorar, para poder cantar con autoridad, tenemos que cuidarla en el Señor. Alabado y exaltado el Cordero de Gloria en esta noche. Hermano, dice la Biblia que Sansón, como le quitaron el papá de esa muchacha que tenía ahí, después del enigma que hizo, que había matado unos cuantos filisteos ya para darle la apuesta que le había hecho, las ropas que había puesto en la apuesta que había hecho. Dice que después volvió y el papá de esa muchacha ya no le quiso dar esa joven, sino que se la había dado un amigo de él. Y dice que se enojó y quemó toditos los sembradillos que tenían los filisteos. Entonces los filisteos vinieron y quemaron a esa muchacha y al papá de ella. Entonces Sansón, hermano, estaba más enojado todavía y Dios lo empezaba a usar, metiéndose uno en el mensaje, hermano, que Dios tenía con el propósito con este hombre. Si este hombre no hubiera actuado de esa manera, cuántas proezas no hubiera hecho Dios, ¿verdad? Porque dice que este hombre tenía una fuerza descomunal cuando Dios lo tomaba, hermano. Tenía un poder, hermano, que cuando nosotros lo vemos, aleluya, al son de cualquier gente que no cree en lo de Dios, puede decir que esto es mentira. Pero es que Dios hace cosas grandes que el hombre no puede hacer, hermano, pero Dios las hace cuando el hombre y la mujer se disponen a servirle. Aleluya, Dios tiene cosas grandes para nosotros, aleluya. Pero una de las cosas que Dios pide es que seamos obedientes, que no lo saltemos de la palabra, alabada sea la gloria de Dios, porque muy bonito podemos cantar, muy bonito podemos predicar, podemos hacer cualquier cosa bonita y toda, pero cuando el hombre se descuida de la palabra de Dios, aleluya, hay peligro de que ese hombre caiga, hay peligro de que esa mujer se caiga, alabada sea la gloria de Dios. Por eso no hay que descuidar lo que tenemos ahora. Bendito el Cordero de Gloria. Es una advertencia que no los pase la misma que le pasó a Sansón. Alabada sea la gloria de Dios en esta noche. Esto está aquí en la Biblia, hermano, para ejemplo. Y esto, así como le pasó a un hombre, le puede pasar a una mujer también. Sí, Sansón, hermano, estaba el hombre que se sentía en su máxima. Aleluya. Y él seguía insistiendo. Lo que lo aventaba para ese lado era la vista. Los ojos le tiraban para ahí. Aleluya, buscar a esas mujeres de ese lado. Aleluya. Y Dios lo usaba así. En una de esas, dice la Biblia que llegaron a buscarlo. Aleluya, porque él, después de que hizo esas quemas, dice que lo fueron a buscar. Y estaba en una cueva. Los de Israel, como dominaban los filisteos sobre ellos, le habían dicho que se los entregaran. Él se dejó amarrar, no me van a hacer daño. Aquí voy. Pero dice que cuando llegó a los filisteos, dice que los filisteos estaban alegres porque ya venía. Entonces dice que el Espíritu de Dios otra vez, eso dice la palabra de Dios, dice el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esa es la victoria del creyente. Eso es. Por eso que si usted se pregunta, ¿y por qué es que yo no venzo aquí? Hombre, yo siento que yo fallo al Señor aquí. Yo siento que aquí no puedo avanzar. Pregúntese qué está haciendo mal. Vea que en qué está ofendiendo y contristando al Espíritu Santo de Dios y dése cuenta porque en veces no obtiene la victoria que debía tener en este camino espiritual. Aquí no se puede vencer, hermano, sin buscar a Dios, hermano, aleluya.
Aquí no se puede vencer en este camino si cree que con su propia fuerza, aleluya, o cree que tal vez haciendo una oración de 5 minutos, aleluya, todos los días usted va a vencer. No, aleluya. Aquí hay que buscar al Señor de verdad. Aquí hay que obedecer al Señor de verdad, aleluya. Esto no es juego, por eso hay que estar preparados. Alabado sea el Señor en esta noche. Sansón se acostumbró a jugar con el pecado. Esa era la cosa. Él se acostumbró a jugar con el pecado. Y dice que con una quijada de un asno mató 1000 filisteos. ¿Cómo ve usted eso, hermano? Estos filisteos no llegaban a la pura cabeza así, sin nada de casco. Estos iban armados, hermano. Estos iban preparados, alabada sea la gloria de Dios. Estos no iban directamente a la guerra porque sabían a qué se iban a enfrentar. El enemigo se prepara, él sabe con qué los va a apoyar a nosotros, hermano. Él sabe con qué los quiere dar. Y hay gente que todavía se atreve a decir, no, si un hermano me dice algo, yo ahí sí me caigo el evangelio. Y el diablo ahí está pendiente con las orejas oyendo a ver qué le puede encontrar. Hay gente que le encanta contar la debilidad al enemigo. Yo si esto me pasa, y si no, yo me descarrillo del evangelio. Y el diablo está atento yendo a ver en qué lo puede botar. En eso lo va a tocar primero, pues. Si usted dice yo parezco de ira y me enojo rápido, con eso lo va a tentar, aleluya. El enemigo es astuto, gloria a Dios. Pero la Biblia por eso dice, armados de toda la armadura de Dios, para que podáis vencer al enemigo, para que podáis resistirle, alabada sea la gloria de Dios. Es que hay que agarrar la armadura que Dios tiene, y esa armadura es el Espíritu Santo. Sin esa armadura no podemos vencer, alabada sea la gloria de Dios. Es el poder de Dios en nuestra vida que con la que se vence. Aleluya. Sansón ahí estaba victorioso, hermano. Nomás obtuvo la victoria. Dijo un montón, 2 montones, con una quijada de un asno. Cosa seria el hombre, hermano. Y Dios lo veía y todavía le dijo al Señor, tu siervo tiene sed y me vas a dejar morir desde aquí y aquí. Pues así dice la Biblia. En ese momento tenía autoridad, sentía confiado y Dios le oyó y aquí hasta le abrió una fuente, dice la Biblia allí. ¿Cómo la ve usted? Dios estaba allí obrando, aleluya. Pero después de eso se le olvidó la gran victoria que había tenido y empezó a jugar con el pecado otra vez. Así le sucede a un montón de cristianos, hermanos, y viven derrotados. Un día en el culto cantaron los coros y dicen, hoy sí ando con fuerza, hoy ando autoridad. Y el otro día, cayó en lo mismo que estaba haciendo, que lo tenía derrotado. Y se le olvida y viene otra vez a batallar y a batallar. Aleluya. Y son como aquella ave que se levanta de un puesto y flum, vuelve a caer al mismo lugar. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no me levanto de aquí? Porque está jugando con cosas que no debe jugar. Está jugando con cosas que le ofenden a Dios. Y eso lo lleva en ruina. Bendito el Cordero de Gloria. Y el enemigo así lo tiene, jugando y jugando. Hasta un punto donde de un solo lo va a doblar. Aleluya. El pueblo de Israel estaba lo mismo cuando venían por el desierto. Un ratito alegres porque Dios les obraba un milagro y les hacía al agua dulce, o porque les sacaba una fuente. Ellos estaban alegres y gloria a Dios. Tantito venía la pruebecita y empezaban a decir, ¿por qué lo sacaste de allá? Allá teníamos todo, y empezaban a renegar. Y por eso mismo estaban una vuelta y otra vuelta en el mismo lugar. No había crecimiento, no había nada. Aleluya, porque ellos así estaban jugando. Estaban un día alabando a Dios y un día estaban murmurando de Él. Alabado sea el Cordero de Gloria. Nosotros no podemos hacer así de doble ánimo. Nosotros tenemos que hacer de un solo ánimo, y el ánimo que Dios le manda para los creyentes es que sean creyentes de verdad, que sean verdaderos adoradores en todo tiempo, en la abundancia, aleluya, en la escasez, y también, aleluya, en la prueba. Bendito el Cordero de Gloria. Pero que tampoco juguemos con Él. Dios nunca se agrada de los que se ponen a jugar, hermano. Dios no se agrada del pecado. Y cuando el hombre juega con el pecado, allí está el problema. Porque piensan que pueden jugar con Dios. Sí, Dios es un Dios misericordioso. Y Dios permite al hombre, hermano, que haga y deshaga. Por eso es que muchas veces se pregunta a alguien, ¿y cómo es que siendo un gran adorador ahora es incrédulo? ¿Cómo es que ese cantante que antes cantaba unas alabanzas bien bonitas ahora dice que hoy es ateo? Dice el de su propia boca. ¿Por qué? Porque jugaron con Dios. Ni buscaban al Señor, no le creían.
¿Por qué predicadores, aleluya, que tal vez predicaron muy bonitos, muy ungidos, aleluya, se descuidaron, aleluya? Porque el enemigo de nuestras almas no duerme, dice la palabra de Dios. Por eso la misma Biblia dice, aleluya, que esta salvación que Dios ha puesto en nuestras manos hay que cuidarla con temor y temblor, dice la palabra de Dios, aleluya. Porque esto, hermano, no lo da el hombre, esto lo da un Dios eterno y poderoso, aleluya, que lo dio por su gracia. Y esto no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios que lo da. Alabado sea el nombre de Cristo. Sí. Y si alguno de aquí está jugando con el pecado, no juegue más. Si alguno está jugando con el pecado aquí, no juegue más con eso. Que eso lo va a destruir. Eso destruye al hombre. ¿Qué pasa? Pierde autoridad. Pierde ganas de adorar a Dios. Pierde ganas de leer la Biblia. Pierde ganas de orar. Y hay gente que dice que no han ganas de orar. ¿Cómo no, hermano? Hay momentos que uno cuando llega en la noche y no ha orado y dice, ¿qué está pasando? Y usted siente que aquel es el desespero en su alma porque no ha buscado a Dios. Pero el que ya anda, hermano, un poco allí jugando con el pecado, ese ni quiere orar porque quiere seguir jugando, aleluya. Y el diablo riéndosele en la cara, mira cómo te tengo dormido, aleluya. Por poco ya te voy a sacar los ojos, le dice. Ahorita todavía miras un poquito porque te dan ganas de ir al culto, pero si más adelante te descuidas, te saca los ojos también. Este es un gavilán completo, hermano. La Biblia dice que Sansón siguió y ya se volvió a fijar allá mismo. Pero esta vez ya era más cosa seria, la cosa. Ya este hombre iba movido por los instintos, pero entonces dice que conoció una muchacha llamada Dalila, y dice la Biblia, esta mujer dice que se le acercaron los principales de los filisteos, los príncipes le dieron, mira, preguntarle en qué consiste su gran fuerza. ¿Por qué es que no lo podemos vencer? Ya los enemigos, hermanos, ya iban astutamente buscando una estrategia para hacer caer a este hombre, aleluya. Si hubiera actuado como Jehú, hermano, este hombre lo hubiera tenido un buen tiempo, Dios a ver que no hubiera visto, aleluya, haciendo ese hombre en ese tiempo, hermano. Que Jehú cuando salió Jezabel queriendo seducir, así como le salió Dalila a Sansón, no, Jehú le dijo, tírenla para abajo, no me importa eso. Porque el hombre ungido, hermano, no le pone importancia a las cosas de este mundo. Aleluya, el hombre ungido de Dios, aleluya, nunca va a perder el tiempo por una cosa que lo aleja de Dios. El hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios siempre va a preferir a Dios, aleluya, y va a ver las cosas terrenales por, aleluya, por menos. Bendito el Cordero de Gloria. Y cuando un hombre de Dios, aleluya, viene a esta obra, viene a esta iglesia a adorar, él siempre se goza y siente su presencia, porque Dios lo respalda por la obediencia y lo que vive en su vida. Sí, por eso es que hay gente que viene a la iglesia y ni se gozan, hermano. Ni en la palabra se goza. Yo me gozo en la palabra y en las alabanzas. Si siento que el Señor me saca esas garrapatas que se me han pegado en el corazón, amén, que las saque. Sí, pues. Si yo vengo acostumbrado así, hermanos, y cuando Dios viene el evangelio no viene como estoy ahora. Viene lleno de mañas, aleluya. Y la palabra de Dios empezó a caer, aquella espada, porque la palabra de Dios es una espada, separa lo carnal y lo espiritual. Me empezó a sacar todo lo que nos servía. Lleva, Señor, y todavía sigue perfeccionándolo. Eso hace la palabra de Dios. Pero Dios nos habla, hermano, para que estemos alerta, para que no descuidemos nuestra vida espiritual, aleluya. Para que no seamos fluctuantes en dos pensamientos, sino que seamos genuinos, que estemos dispuestos a adorarle, aleluya. Sansón tenía bastante vista para lo carnal, hermano, de ese lado. Como que le llamaba la atención. Aleluya, así como muchos cristianos. Les llama todavía bastante la atención las cosas que lo pueden alejar de Dios. Yo no me pueden decir que yo voy a estar en la casa y me digan, mira, vamos a salir por ahí. Ay, le vamos a pedir permiso al pastor. Yo eso me da cólera, hermano. Que me vayan a decir eso. Sí, tal vez uno ni tiene ni compromiso. Y uno tiene, y hermano, yo no voy a dejar la obra de Dios. Y se viera a estar por allá, no, hermano. Yo eso sinceramente le digo, a mí me enoja porque yo digo, yo tengo que ir a adorar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar agradecido con lo que Dios ha hecho. Nuestra vida iba rumbo a la condenación. Nuestra vida estaba cegada, estábamos engañados, estábamos en cadena. Pero Dios apareció y nos quitó las cadenas, quitó esa venda que teníamos en nuestros ojos, los puso su presencia en nuestro ser. Y ahora sentimos la gloria de Él, aleluya, en nuestra vida. Cuando venimos a adorarle, como cambiar la gloria de Dios por algo que nos puede arruinar la vida. Bendito el Cordero de Gloria. ¿Cómo es que el hombre puede dejar la gloria de Dios por cosas que lo alejan del Señor? Cuando deja de ver a Dios, hermano. Cuando se pone a ver lo que Dios le ha dicho, no mires eso. Como dijo el Señor.
Si esa mano te hace que te puedes ir al infierno, cortátela, dijo el Señor. Esos ojos, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque por ahí también el hombre, aleluya, le entra lo que no debe entrar en su alma, aleluya. Pero Dios deja esta palabra, hermano, por ejemplo, para que nosotros los apercibamos, para que nosotros entendamos que este caminar del evangelio van a haber pruebas, y además de pruebas van a venir tentaciones, van a venir dificultades, pero el Señor ha prometido darnos la victoria si nosotros resistimos al maligno. Alabada sea la gloria de Dios. La Biblia dice: resistid al maligno y huirá de vosotros, aleluya. Pero dice resistirlo en la palabra, resistirlo en la oración, resistirlo en la alabanza, aleluya. Dice que entonces vamos a vencer. Pero si el hombre se pone a resistirlo sin orar, hermano, si el hombre se pone a resistirlo sin ir al culto, serán pruebas. Hoy no voy a ir porque yo aquí siento que estoy muriéndome, aleluya, esta prueba. Más rápido pues, ¿qué tal el Señor cuando viene aquí a la iglesia? Dios le usa un hermano o algo, el Señor hace algo porque el Señor tiene una bendición para cada uno de nosotros cuando venimos a esta obra. Y en todo lugar donde se alaba a Cristo de verdad, Dios tiene una bendición para cada creyente. Yo lo veo así en lo personal, hermano, porque yo he sido muy bendecido de parte de Dios desde que vine a esta obra, hermano. Y yo lo digo así. Mire, mi vida espiritual, cuando yo vine a esta obra, yo venía derrotado, hermano. Yo venía de andar, hermano, tirado posiblemente, vamos a decirlo así. Pero yo vine y el Señor empezó a obrar en mi vida, me empezó a bendecir lo espiritual. Me empezó a mostrar las cosas que yo debía seguir. Y yo dije, gloria a Dios, que así tiene que ser, así, porque el Señor obra a misericordia con aquellos, aleluya, que tienen necesidad. Pero hay que ser sinceros con el Señor. Si una cosa tenemos mal, aleluya, hay que decirle: Señor, mire, Señor, esto me está afectando. Pero dígaselo, no se lo oculte. Porque cuando Dios levanta líderes y ve que en vez de confesarle el pecado lo justifican, a Dios no le agrada eso. Y yo se lo puedo mostrar por la Biblia. Saúl fue uno de esos. Saúl, cuando Samuel le dijo: vas a ir allá a matar a eso y no va a dejar nada. Saúl fue, pero agarró las vaquitas y el Señor le dijo que todo, hermano. Y cuando vino a él y llegó Samuel, le dijo: yo oigo un montón de balidos por ahí, y se justificó. Así es el cristiano, aleluya, en que los balidos ya andan sonando de lo que anda haciendo y todavía se justifica el hombre y la mujer todavía, hermano. A Dios no le agrada eso. Le dijo, cuando este hombre dijo: no, es que el pueblo los agarró. Entonces, hermano, ahí hay problemas. Ahí hay problemas, porque él, siendo un líder, no tenía que dejarse moldear por lo que el pueblo decía, sino por lo que Dios decía. Porque cuando un líder se deja moldear, un líder que Dios ha puesto, deja moldear, porque el hermano le dijo esto y la hermana: mire, yo creo que esto y es en contra de lo que Dios ha dicho, entonces hay ruina y no hay victoria ahí. Alabado sea la gloria de Dios. Pero cuando el hombre obra conforme a Dios le ha dicho, ahí va a haber victoria. Bendito el Cordero de Gloria. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser sinceros y obedientes con Dios. Aleluya. Pero vaya a ver cuando Dios levantó a David. David, es cierto, cuando cayó en el pecado, que estaba choco, hermano, su alma corría peligro. Pero él, mientras Dios no le había hablado, él estaba con cuidadito. Aquí nadie me toque ahorita, porque yo siento que aquí todavía hasta gozo tenía todavía, hermano. El problema fue cuando llegó el profeta de Dios con la palabra que Dios había mandado. Así se ponen muchos en la obra de Dios cuando vienen con esas cosas y están tranquilos mientras la palabra de Dios no les ha tocado eso. Bendito el Cordero de Gloria. Pero haga como hizo David. Hagamos como hizo David cuando los toque la palabra de Dios. Señor, reconozco que he pecado. Bendito el Señor. Él dijo: yo no soy digno de este reino. Aleluya, pero sálvame, ten misericordia. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo que da el Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Ese es el problema. David reconoció, el otro se justificó. Y este otro líder estaba jugando y viendo para allá. Ya la primera muchacha le había fallado mal, le había traicionado con sus amigos y no aprendía. Es como cuando un niño toca algo caliente, el niño no vuelve a tocar eso que tocó caliente. Recuerdo que una vez Javi tocó la plancha, después cuando la miraba de lejos la miraba, hermano, porque se quemó el dedito la pobre niña. Y en vez de uno de grande, hermano, se quema y así sigue quemándose todavía, no se fija. Sigue trompezando, se va caminando en este camino y plum, cayó por ahí y se dio cuenta que fue lo que lo botó y sigue cayendo con la misma piedra que estaba ahí. Aleluya. No puede ser así la vida del creyente. No puede ser así, porque Dios ha prometido que Él iba a ayudar. Aleluya, si se ponía firme en el evangelio. A mí me llama la atención la vida de José, hablándose de hombres que Dios levantó, pues.
Fíjese que José había sido instruido por su padre Jacob. Porque cuando José estaba en ese lugar, allá en Egipto, dice que esa mujer, la esposa del jefe de él, dice que lo perseguía. Dice que eso era día con día, eso no fue solo una vez. Pero dice que este hombre, al fin de tanto, dice que siempre corría, siempre se le huía. Y de él dijo, ¿cómo yo voy a ofender a Dios? Dijo él. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina que el papá le había enseñado, la tenía en el corazón. Ese es el problema de muchos, aleluya, que solo la oyen y pasa de paso la palabra de Dios, aleluya, pero no la ponen en el corazón. Cuando el hombre la pone en el corazón y la medita, aleluya, y empieza a vivir como, aleluya, viviéndole su vida, entonces empieza a ver que tiene victoria, entonces empieza a ver que tiene más gozo, entonces empieza a ver que todo camina bien en lo espiritual, porque él tiene autoridad para pararse firme donde sea, aleluya, porque está viviendo la palabra del Señor, aleluya. Eso es la verdad de la palabra. Liberta, dice la Biblia, liberta y rompe las cadenas. Eso es la palabra de Dios. Y Dios levantó a José, hermano, porque para la tentación dice que hay que correr. Eso es lo que enseña la Biblia. No se ponga a platicar con esa tentación que sabe que lo va a hacer caer porque ya cayó. La Biblia dice corran. José corrió, hasta la ropa quedó botada de él allí, que tenía que correr, no le importó, corrió. Por eso que eso enseña la Biblia, por eso que muchos andan fracasando en el evangelio, hermano. Se ponen a jugar mucho, pues. No, es que fíjate que yo soy cristiano y no vaya a ser. Y empiezan ayer. Cuando cuerda ya metieron los pies y están completos, ampados en el camino donde no deben estar. Pero Dios advierte, hermano, al hombre. Aleluya, Dios advierte, aleluya, a través de estos ejemplos que nos enseña la Biblia. Sansón dice que empezó a ver a aquella muchacha de Dalila. Y le había dicho a aquellos hombres, te vamos a dar dinero. Por dinero, hermano, cualquiera se voltea. Raíz de todos los males, amor al dinero. Por amor al dinero, muchos hermanos de carne, de sangre, como dicen, no se quieren. Por terrenitos que les dejaron, alguna propiedad, alguna herencia, no sé. Algo otros se matan por dinero. Y en fin, algo otros, hasta el evangelio han pervertido por dinero, pues. Hasta imagínense que hasta Dios le han dado la espalda por el dinero. Chuco ese que va a perecer. El dinero es necesario, se ocupa, pero tampoco lo puede idolatrar uno, hermano. Aleluya. Dios no ha dejado estas cosas para que las idolatremos, sino para que las usemos para lo necesario que Dios nos ha permitido, aleluya, en estos lugares. Bendito el Cordero de Gloria. Dice que aquella mujer empezó a insistirle, empezó a rogarle, contame la debilidad, hombre, ¿por qué consiste tu gran fuerza? Vino Sansón y le dijo, mira, si me amarran con unos mimbres, dice allí nuevitos, yo voy a ser como un niñito, le dijo, aleluya. Pero en fin, que hermano, que fueron cuatro veces que esta mujer le insistió y todavía él así no echaba de ver. Cuando era que él corría peligro su vida, no era de algo, hermano, que le iban a dar besitos, ni le iban a dar abrazos, ni le iban a poner flores. No, esos querían matarlo, esos querían hacerle mal. Bendito el Cordero de Gloria. Así sucede con los hombres, así sucede con muchos, hermanos, que la vida, este evangelio es algo de vida o muerte. El hombre no le interesa, sabiendo que hay una salvación que cuidar y la presencia de Dios que está en nuestra vida, que no debemos, aleluya, de descuidarla, aleluya, sino que siempre tenemos que estar con esa comunión con el Señor. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristéis, dice la Biblia, aleluya, el cual ha sido dado para el día de la redención, aleluya, para el día que la trompeta suene, aleluya, para cualquier prueba, aleluya. Él es el consolador, el que lo consuela, Él es el que está con usted ahí, aleluya, Él es el que lo levanta, Él es el que le ayuda. Bendito el Cordero de Gloria. Pero la gente muchas veces lo contrista con la desobediencia. Sansón allí estaba. Y llegamos a una escena triste, porque dice que al final le descubrió el secretito. Yo soy nazareo, le dijo. Si me quitan estas trenzas que me dijo el Señor que no me las quitara, porque ese era uno de los requisitos en aquel entonces, no voy a estar andar greñudo hoy ahí. Va a decir usted soy nazareo, voy a hacer unas cuantas trenzas, aleluya, vamos a mandar a cortarle el pelo. Dice que le dijo a esta mujer, si me las quitan, mi fuerza se pierde. Pero dice que fue tan astuta que bien echó de ver que ese era el secreto. En los otros todavía hasta chillaba, dice, diciéndole, contame el secreto. Es que el diablo va a hacer lo imposible, hasta si es posible va a llorar para que usted caiga.
Sí, porque él sabe lo que él perdió ya y no lo puede tener más. Mas nosotros sí podemos tener lo que un día él despreció. Aleluya, porque se le metió el orgullo al enemigo. Y por ese orgullo él fue destituido de la gloria de Dios y enviado, aleluya, a la tierra. Bendito el Cordero de Gloria. Cuando el hombre, hermano, empieza a desobedecer la palabra de Dios, dice la Biblia que viene soberbia y después viene la caída. Cuando el hombre de Dios se vuelve orgulloso, aleluya, y cree que solo él puede servir al Señor con su propia fuerza, por su inteligencia, fracasó el hombre, aleluya. Quizás Sansón se sentía fuerte. Y ¿sabe qué es lo interesante? Aleluya. Que quiero que lo lea conmigo. Váyase ahí el capítulo 16. Aleluya. Y verso 20. Y mire lo que él dijo. Gloria a Dios, porque Dios no es juguete de nadie, hermano. Verso 20 dice, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego de que despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire, dice que estaba dormidito, dice tranquilito. Es que por eso la Biblia en todas partes, en el Nuevo Testamento dice, despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te va a alumbrar. Le estaba diciendo a cristianos dormidos, hermano, aleluya. No dormidos tal vez en el sueño que trae la gente a la iglesia muchas veces, sino en lo espiritual, peor todavía. Están dormidos, no se dan cuenta en los tiempos que están viviendo, no se dan cuenta que el enemigo anda acecho. Y por eso el apóstol dice, despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te va a alumbrar. Cuando Jonás iba tranquilito huyendo de la presencia de Dios, ¿qué andaba Jonás allí? Durmiendo, iba en la barca pues. Dormilón, le dijeron. ¿Qué estás haciendo? Estoy durmiendo, clama a tu Dios, ¿no ves que los vamos a hundir? El que tenía el Dios verdadero que hizo el mar y los cielos, durmiendo estaba, hermano. Así andan los cristianos también, muchos cristianos dormidos, porque como no buscan a Dios, andan en un sueño espiritual, andan en una pesadez espiritual, aleluya. No aman la palabra de Dios, no aman lo de Dios, aleluya, porque andan dormidos. Bendito el Cordero de Gloria. Y todavía dicen, no hombre, yo predicara mejor que Mano Agner que está predicando ahí. Anda dormido y todavía dice, no hombre, Dios, un mensaje bien homilético ahí, bien estudioso diera, de juro que dice algún dormilón. Porque esos son los que más buscan en la iglesia, hermano. No hombre, yo que es el que canta los coros, yo creo que yo los cantara mejor, dice, aleluya. Yo tengo más unción para cantar esos coros, aleluya, que la unción la da Dios, hombre, no la dan del hombre. Esa la deposita el Espíritu de Dios, esa la del Señor, bendito el Cordero de Gloria. Por eso no hay que estar dormido, bendito el Señor. Y dice, Sansón dijo, yo voy a salir como las otras veces. Dios le había ayudado. Incluso Dios muchas veces respalda a gente que anda pecado, hermano. Pero no todo el tiempo. Va a haber un momento donde el Señor va a decir, basta, hasta aquí ya. Ya no voy a seguir respaldando a este que no quiere cambiar. Por eso es que el Señor es misericordioso, pero también así como Él hace ver su misericordia, también tiene que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Él dijo, aleluya, que ninguna tilde de esta palabra iba a pasar y Él también la va a cumplir, porque si Él es Dios y tiene toda autoridad, también va a cumplir lo que Él mismo ha hablado. Bendito el Cordero de Gloria. Él muestra misericordia, dice la Biblia, aleluya, pero también es juego consumidor. El hombre no puede jugar con Dios. El hombre no puede seguir viviendo una vida apática, indiferente a Dios, negándole y negándole y así, aleluya, porque era un momento donde Dios se va a cansar. Porque Dios, aleluya. Mire los primos de Moisés, hermano, Coré. No, me dijo, ¿y cómo que solo Moisés los va a dirigir a nosotros? Dijo, se rebeló pues. Se le metió el orgullo y dijo, yo también voy a ser un ungido también. Y es que Dios habla conmigo también, dijo. Pero Dios tiene límite. Uno no puede estar diciendo, yo quiero ser pastor, ahí, hermano Benjamín. Ahí ya se me está metiendo a problemas. Porque uno tiene que respetar las autoridades de la palabra de Dios. Y Dios ha puesto una autoridad y un orden en la iglesia también, hermano. Y cuando Dios ha visto estos así, rapidito Dios los ha cortado. Los hijos de los sacerdotes, cuando se rebelaban, rapidito Dios los cortaba, porque a Dios no le gustaba eso, hermano, aleluya. Los hijos de Elí, cuando le decían, pero Dios tuvo que encargarse, porque como el hombre los encarga, se encarga Dios, bendito el Cordero de Dios. Ahí nos damos cuenta que Dios no es juguete, bendito sea el Señor. En el Salmo 50 dice ¿qué tienes que ver tú? Le dice al adúltero y al mañoso y aquel que habla en contra de su hermano, aleluya, de mi palabra. ¿Qué tienes que hablar tú de mi palabra? Si tú te las tiras en el hombro atrás y no les pones cuidado, dice ahí. Es que Dios es severo también y Él hace cumplir su palabra. ¿Cuánta oportunidad no le había dado, según vemos aquí a Sansón, hermano? Muchas.
Muchas. Dios le había dado muestras donde estaba el peligro. No las vio. Contó sus secretos. Rompió el voto que Dios había hecho con Dios. Lo rompió. Porque Dios le había dicho, va a ser nazareo, navaja no va a pasar sobre su cabeza. Advirtiéndole que cuando pasara, Dios no iba a estar con él. Como que como que aquellas caricias que le dio aquella mujer, hermano, lo durmieron y se le olvidó que tenía que cuidarse. Cuando este hombre dice que llamó a alguien que lo peloneara, hermano, a alguien perfecto, que no perfecto, sino que de una manera cuidadosa, que dice la Biblia que ni sintió que ella no tenía el cabello. Así que, hermano, dice que cuando despertó dijo, voy a salir como las otras veces. Se equivocó, pero la Biblia dice Dios ya no estaba con él. Allí fue lo tremendo, hermano. Y da tristeza, fíjese, incluso yendo a la historia uno se aflige. ¿Sabe por qué? Porque allí se ve el triunfo de los enemigos de Dios. Porque dice que ellos se fueron al edificio del Dios de ellos y hicieron nuestro Dios a ese animal que tenían, que era mitad pez y hombre. Dice que celebraron. Hermano, esto es algo terrible. Al bendito el Cordero de Gloria. Yo estoy seguro que ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios se va a alegrar por la caída de un hermano. Nadie se alegra por eso. Porque cuando el hombre cae de la gracia de Dios, eso quiere decir que, aleluya, corre peligro su alma. Bendito el Señor. Y da tristeza ver cómo los enemigos estaban celebrando. Pero dice que lo primero que hicieron fue que le quemaron los ojos. Bueno, le sacaron los ojos, le quitaron la vista totalmente. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, aunque recuperara la fuerza, sin vista no iba a poder hacer nada. Eso es lo que hace el diablo en la vida espiritual de los creyentes. Él quiere que su vista ya no sea en el blanco que es Jesucristo. Él quiere que su vista ya no sea en la palabra de Dios. Por eso por las noches muchos se gozan más del teléfono que de la palabra del Señor. Sí, y todos los días pasa eso. Muchos tienen incluso hasta redes sociales y no se atreven a poner un texto bíblico porque les da pena si que son cristianos. Ni siquiera un texto bíblico pueden decir, miren, algo de Dios, que habla de Dios, pues, porque muchos tienen vergüenza de decir que son cristianos. Y más si andan dormidos y andan chocos. Terrible, hermano. Eso ya, por poco ponen una pata, ya no voy a ese culto ya. Pero la palabra de Dios viene para que nosotros seamos mejores y no nos avergoncemos del Dios que tenemos. La palabra de Dios viene porque esta palabra es verdad, hermano. Esta palabra no va a cambiar y esta palabra Dios la ha dejado para ejemplo, para que en todo momento, en todo tiempo, esta palabra de Dios siempre va a ser predicada y siempre va a ser útil para el hombre que quiera servirle de verdad al Señor, y va a ver que hay peligro para su alma. Bendito el Señor. Le cegaron los ojos y lo pusieron a moler piedra, hermano, como esclavo totalmente. Le pusieron cadena. Eso sucede cuando un hombre y una mujer se alejan de Dios. El diablo pone cadenas, pone cosas de esclavitud en su vida, aleluya. Pero hay algo interesante que dice que estos estaban celebrando, estos estaban, hermanos, aleluya, dándole culto a aquel Dios que tenían ellos, aleluya. Pero Dios siempre se venga, de hermanos, aleluya, de los que se burlan de Dios. Dios le dio una oportunidad más, bendito el Cordero de Gloria. Como Dios es un Dios de oportunidades, bendito el Señor. Mientras el hombre vive, mientras la mujer vive, Dios sigue dando oportunidades para que el hombre venga al Evangelio, para que el hombre cambie su manera de vivir, aleluya, para que el hombre se consagre con Dios y se prepare, aleluya, porque hay algo terrible después de la muerte. Es que a la gente no le gusta oír eso, pero es que la verdad, hermano, es más, hasta saludable es, porque la gente deja esas ilusiones, se le va, y cuando la gente se pone a pensar que se va a morir, hermano, se da cuenta que nada de lo que tiene ahorita le va a servir. Sí, pues, si hay gente rica que, hermano, tienen millones y millones y tienen alguna enfermedad y pagan tratamiento y eso no les puede ni quitar la enfermedad. Se mueren y queda todo su dineral, sus cosas, y lo más triste es que si se muere sin Dios, fracasó totalmente. Pero el Señor nos advierte que nosotros tenemos que tener una vida espiritual, hermano, victoriosa. Y la única manera es obedeciendo al Señor. Cuando el hombre no obedece al Señor, esa vida espiritual de ellos va a ser en derrota. Y la única manera es obedeciendo al Señor. Hay gente que se mete en ayunos, se mete en vigilia, pero muchas veces no obedecen la palabra de Dios. Oran y lloran y dicen, ¿y por qué yo siento que aquel ora menos y Dios a mí yo oro más, pero Dios no me usa? Porque en vez de seguir chismoseando todavía con esa misma boca que bendice a Dios.
Sí, pues, o el hombre viceversa, el hombre chismoso todavía. Y no, hermanos, Dios no lo puede usar, pues. Y viven derrota. ¿Y por qué será? ¿Por qué? Porque después de terminan de orar, andan hablando de la gente y andan haciendo una cosa que no deben hacer. Desobedecen a Dios, alabado sea el Señor. Y vuelven a andar ciegos otra vez. Cuando Dios le quita la venda, aquel mismo vuelve a agarrar la venda con su desobediencia y se la pone en los ojos, aleluya. Pero Dios no quiere eso, hermano. Nosotros no podemos ser, aleluya, gente de esa manera. Tenemos que ser gente con visión en este evangelio. Tenemos que caminar con obediencia. Que cuando los hinquemos a orar, aleluya, antes de venir a la iglesia o en la iglesia, le digamos: Señor, aquí vengo delante de ti. Y su conciencia no le dice: esto hiciste mal, estás mal aquí. No, aleluya, sino que usted con toda autoridad clama al Señor y le dice: Señor, yo quiero que las almas se salven. Señor, yo quiero que caiga una bendición grande, aleluya, porque usted ama la presencia de Dios, porque usted camina en obediencia. Entonces Dios le escucha desde los cielos, aleluya, porque ve las intenciones y ve la obediencia que hay en la vida del hombre. Entonces una iglesia victoriosa. Esto hay que decirlo, hermano. Cuando en una iglesia, hermano, la gente se pone a hacer, algunos cristianos andan haciendo cosas que no deben, en vez hay guerra espiritual, hermano. Y es porque muchas veces la gente anda en desobediencia. Pero cuando la gente, hermano, la gente se mete con Dios y ama la santidad de Dios y busca a Dios, cuando vienen a la obra de Dios, hermano, y empiezan a clamar unidos en un solo pensar, Dios hace cosas grandes. Por eso es que ahora, hermanos, vemos tanta lucha en la vida del creyente. Por eso es que vemos ahora tanta indiferencia del hombre, aleluya, porque el hombre anda dormido, porque el hombre anda descuidado, aleluya, de la presencia de Dios, aleluya. Sansón estaba ahí, hermano, encadenado. Y dice que de burla lo agarraban. De burla. La Biblia dice: nosotros teniendo una gran cantidad de testigos, dice que tenemos que andar en obediencia. Porque el hombre dirá: si yo hago esto de escondidas del pastor, como dice la alabanza aquella, ¿verdad? De escondidas del pastor. Y ahí le ponen, se echa un cigarrito a algunos, otros un traguito, otros otra cosita más, porque el pastor no me mira. El hombre está equivocado. Así como lo mira el Señor, así también lo miran los demonios. Así también lo mira el diablo, aleluya, y las tinieblas. Y dicen: y este es el que va a cantar, este es el que va a cantar en la iglesia santidad de Dios. Y este es el que está allá, que es victorioso. Pero miren lo que está haciendo. Entonces el hombre sirve de burla. El hombre sirve de burla. Dice la Biblia que nosotros tenemos que caminar, aleluya, obedientemente, para que el diablo, dice, está en el libro de Timoteo, se avergüence, dice. No tenga que excusa llevar. Como llegó cuando dijo por Job: si tú lo tienes, este hombre guardado, le dijo a Dios, aleluya. El Señor hace eso con los creyentes que le temen al Señor. El Señor los guarda en su mano, el Señor los libra. Alabado sea el Cordero de Gloria. Por eso, hermano, el Señor quiere obediencia en el hombre y la mujer, para que seamos victoriosos. Usted quiere ver que esta obra siga prosperando. Usted quiere ver que en esta obra haya llenura del Espíritu Santo, que haya bautismo del Espíritu Santo, que hayan sanidades y que la iglesia siga creciendo. Pero no solamente en números, también en hombres y mujeres convertidas, aleluya, que adquieren la presencia de Dios en sus vidas. Porque eso es lo más importante. Una iglesia puede estar llena, pero si no está la presencia de Dios, hay problemas. Bendito el Cordero de Gloria. Que hayamos bastantes, pero que todos los que estemos en este lugar estemos con el mismo sentir. Que el Espíritu de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios obre milagros, aleluya, que el Espíritu de Dios bautice con el Espíritu Santo y fuego. Ese es mi anhelo, hermano. Eso es lo que deseo en mi corazón. Yo siempre que vengo a este lugar, yo vengo con esas intenciones, hermano, de que el Señor haga algo en mi vida siempre. Dice que Sansón lo tenían de payaso. Así pasa, hermano, cuando el hombre se descuida de Dios. El diablo se burla de él. Así ha pasado con muchos hombres que se descuidaron. Tal vez usted tendrá algún ejemplo de alguien que conoce, pero que Dios puede tener misericordia todavía. De muchos que predicaron, hermano, yo he visto con mis propios ojos eso. Gente que cantó bonito, yo los miraba cantar, eran músicos terribles y podían tocar bien. Predicadores también que yo los vi predicando, hermano. Y predicando con autoridad también. Ahora yo los he visto y andan caídos totalmente. Ahora con una cerveza salen en los estados de algunas veces de ellos. ¿Cómo la ve usted? Ahora el diablo se ha de burlar de ellos. Por eso dice alguna gente: yo ni me hago cristiano porque se anda caído. Yo ya era predicador, decían. ¿Por qué? Porque se descuidaron, desobedecieron al Señor. Y esto, hermano, es algo tan importante porque es la salvación de nuestra alma. Dice la Biblia que Dios, Sansón,
clamó una vez más, Señor, le dijo, permíteme vengarme de los filisteos. Dios se lo permitió, pero pereció también ahí con ellos. Fue algo terrible, hermano, aleluya, en la vida de este hombre, porque los enseña lo que Dios puede hacer con un hombre que se decide servir al Señor. Pero también vemos la ruina de un hombre y una mujer cuando deja de obedecer al Señor y se descuida. Así que el Señor por eso claramente dice en la palabra de Dios: he puesto que decides entre la vida y la muerte, decide pues, aleluya. Pero lo que más quiere el Señor, que decidamos por la vida, y esa vida es en Cristo Jesús y en su palabra, y que no los alejemos de Él. Así que, hermanos, aleluya, atendamos a la palabra de Dios y tomemos esto, aleluya, por ejemplo, porque el Señor es bueno y el Señor nos tiene todavía aquí en victoria. No descuidemos lo que Dios nos ha dado, hermano. No descuide lo que Dios le ha dado. Si Dios le da a estar aquí con victoria, no descuide eso, hermano. No le descuide, hermano. No descuide eso, hermano. Aleluya. Porque el Señor pronto viene. El Señor pronto viene y Cristo vive, hermano. Esa es la voluntad del Señor, que estemos firmes. El apóstol Pablo dice, aleluya, que anhelaba que algunos hermanos prosperaran, que su alma prosperara, aleluya, y también, aleluya, sus vidas en lo material, pero que primero prospere el alma, lo demás Dios lo añade. Bendito el Cordero de Gloria. Así que, hermano, esta es la palabra de Dios. Cuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Bendito el Señor.